Florería No Me Olvides, la mejor variedad y surtido de flores, plantas, plantines, macetas, productos para fertilizar, para fumigar y mucho más. Florería No Me Olvides, calle 62, esquina 65, horario de 8 a 19:30. Envíos a domicilio, celular 1541 4343. Trabajamos con todos los medios de pago. Florería No Me Olvides, a seguir disfrutando del colorido, hermosos perfumes y hermosas flores en este otoño. En la calle 62, esquina 65, los vas a encontrar. Florería No Me Olvides. Biodanza, un sistema de autodesarrollo que utiliza música, movimiento y situaciones de encuentro en grupo para profundizar el autoconocimiento. Biodanza, nuevamente en Necochea, Quequén, de la mano de Adriana Martinelli. Teléfono de contacto 2262 40 95 54. Date la oportunidad para encontrarte con vos misma y con el otro desde el corazón. Carnicería Las Carretas, ventas al por menor y al por mayor. Calle 521, número 1320, Quequén. Teléfono 450195. Todo tipo de carnes de excelente calidad. Además, morcillas y chorizos para celíacos. No te olvides, Carnicería Las Carretas, 521, número 1320, tu lugar. Estamos en contacto. Año 2023. En la FM 100.7 Frecuencia Ciudad. ¿Quién les habla? Susani Rossi. Viene a compartir con ustedes estos momentos trascendentales de la humanidad. Cambios profundos, individuales, sociales, corrimiento de velos. Los grandes señores, dueños del mundo, en su máximo accionar. Cambio climático producido, crisis de salud producidas, crisis económicas producidas. ¿Para qué? Para tratar de evitar que nos liberemos, que nos conectemos con nuestro ser, que seamos lo que vinimos a ser. Hombre y mujer galáctica, preparados. La batalla final en acción. Yo elijo el camino de la luz. ¿Y vos? Estamos en contacto jueves de 15 a 16 en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad, en nuestra amada ciudad de Necochea. Hola amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes.
Aquí estamos compartiendo juntos nuestro querido espacio. Estamos en contacto en la FM 100.7 frecuencia Ciudad, transmitiendo en vivo a través del Facebook de la radio Ciudad Radial Necochea. Y los programas de Estamos en Contacto nosotros los vamos subiendo al Facebook de Estamos en Contacto y al Instagram de Estamos en Contacto Radial. Recuerden también que vamos subiendo los programas a mi página de YouTube, Susani Rossi. Esa es la página de YouTube. Bueno, aquí estamos disfrutando este jueves 27 de julio, año 2023, con nuestro querido operador y musicalizador en los controles, Pablito Tabaco, Susani Rossi quien les habla, y en el día de hoy tenemos a nuestro estimadísimo Carlos Alberto Vales, investigador de fenómenos paranormales. Durante los programas que estuvimos realizando y que venimos realizando con Carlos Vales, él nos va otorgando, nos va brindando hipótesis referidas a estos acontecimientos que no están solamente limitados a las naves extraterrestres, sino también a todo fenómeno paranormal. Y estas hipótesis van surgiendo a través de una ardua observación, investigación de Carlos Alberto Vales, junto con un grupo muy importante de investigadores de la República Argentina. Carlos Alberto Vales, pueden ustedes escucharlo en un programa que ellos los viernes a las 20 horas tienen junto a nuestro queridísimo Néstor Sacardo, y que en Humanos de Otros Mundos tienen realmente un programa interesantísimo que está vinculado a todas estas temáticas. Allí tienen referentes de distintos puntos del planeta que nos hablan acerca de informaciones, de abducciones y la verdad, súper recomendable. Bueno, vamos ahora directamente a continuar con las hipótesis que nos viene brindando Carlos y fundamentalmente con las que van siguiendo, porque hay aproximadamente como 45 hipótesis y ya vamos hoy por la número 28. Así que vamos entonces a escucharlo y vamos a disfrutar y a atender estas hipótesis que en cierta forma estarían brindando algunas de las supuestas respuestas de la existencia de los fenómenos paranormales. Vamos entonces con la número 28 y a Carlitos Alberto Vales entonces a escucharlo atentamente. Bueno, la hipótesis Magonia, pensada por el ufólogo Jacques Vallée, ufólogo francés, que es astrónomo e informático, viviendo actualmente en Norteamérica, para mí es uno de los mejores investigadores del fenómeno, de los más serios, y él esbozó la hipótesis Magonia. Jacques Vallée dijo en alguna oportunidad, si bajara un plato volador en una plaza de algún lugar de la Tierra y bajara del objeto varios humanoides, no quedaría resuelto el fenómeno ovni. Es decir, no se resolvería solo con aparecer un objeto de humanoides. ¿Por qué? Porque él piensa, y yo también, que el fenómeno ovni es mucho más complejo que de lo que parece. Es un fenómeno que
según Jacques Vallée, se puede asociar a todos los fenómenos extraños como gnomos, hadas, Sasquatch y toda la parafernalia de estos fenómenos que nosotros bien escuchamos hablar de ellos, pero que no sabemos cuál es su origen, si es que existen o son un mito. Desde ya el fenómeno ovni existe, no es un mito. Muchos son los testigos que dicen haber visto objetos y humanoides en poca distancia, donde se puede apreciar bien todas las características del fenómeno y que hay una inteligencia detrás del fenómeno. Y todo esto fue pensado por Jacques Vallée, la hipótesis Magonia, que él piensa que es una inteligencia que está engañando a la humanidad, lo que hace, según esta hipótesis, que está en contra de la hipótesis extraterrestre, que es la que siempre se pensó que podía ser la procedencia del fenómeno, la hipótesis extraterrestre, pero él tiene motivos para pensar que no es la única. Por eso estamos hablando en este momento de las 50 hipótesis. Y esta es una de las primeras hipótesis que salen a decir que no es la extraterrestre la única y que no es tan probable, sino que puede haber otras que pueden ser tan factibles como la extraterrestre. Jacques Vallée tiene unos cuantos libros editados, uno mejor que otro. Voy a nombrar algunos: Crónicas de otros mundos, Anatomía de un fenómeno, Revelaciones, confrontaciones, dimensiones, El colegio invisible, Emisarios del engaño, y últimamente sacó una colección de Forbidden Science de 5 tomos. Y el último libro de Jacques Vallée se llama Trinity, de un caso de un encuentro cercano o una caída, un UFO crash, que fue antes del famoso caso de Roswell, en el año 47, unos meses antes, y no muy lejos de Roswell, donde se estaba preparando la bomba atómica. Y bueno, tiene otros libros como Máquinas en el cielo, y en verdad es uno de los pioneros de la ufología del último tiempo, contemporánea. Bueno, pasamos al desarrollo un poco de la hipótesis. La hipótesis Magonia, de Jacques Vallée. Primero vamos a decir qué significa la palabra Magonia. Magonia era una palabra que viene del folclore medieval y que significaba que era una ciudad que existía entre las nubes y que era habitada por marineros tempestuosos que podían manejar fuertes vientos y tempestades. Esto era Magonia, un lugar en los cielos que no se sabía dónde estaba. Por eso Jacques Vallée pone el nombre de Magonia a su hipótesis. Jacques Vallée decía, desde mi punto de vista, voy a sentirme muy decepcionado si los ovnis resultan que son simples visitantes de otro planeta, ya que yo pienso que ellos son algo muchísimo más interesante. El boom de la ufología y la consolidación de la hipótesis extraterrestre como la forma de explicar el fenómeno ovni
desataría una auténtica fiebre mundial. Si nos fijábamos en los investigadores consagrados al estudio del fenómeno, los libros, su constante aparición en los medios y hasta la existencia de algún que otro informe oficial, parecía que la humanidad estaba convencida de la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Pero para aquellos investigadores que se habían tomado en serio el estudio del fenómeno ovni y que estaban comprometidos no tanto con la divulgación del misterio, sino con resolver el enigma, empezaron pronto a ver que es de trabajo de campo, de observación, de interrogación de los testigos, de recabar informes oficiales. Al final arrojaban unos resultados muy pobres que de forma sistemática llevaban a la frustración y la desesperación intelectual. Así, tras el furor de la hipótesis extraterrestre en los años 50 y 60, en la década de los 70, la ufología más especializada y solvente comienza a plantearse nuevos paradigmas del fenómeno. Es el albor de lo que vendría a llamarse la nueva ufología, cuya principal premisa es considerar que la hipótesis extraterrestre no es capaz de explicar un fenómeno complejo y multidisciplinario que trasciende la irresistible y fascinante idea de que civilizaciones extraterrestres se expresan. Pero si hay una figura que destaca sobre las demás es Jacques Vallée. Así, tras un laborioso proceso de documentación histórica y contraste de sus propias investigaciones personales, Jacques Vallée publica su obra fundamental, Pasaporte a Magonia, y que en sus propias palabras le convertirá en un hereje entre los herejes y en el enemigo público de la ufología convencional. En su libro, Vallée traza una solución de continuidad entre los avistamientos ovni, pero sobre todo los encuentros cercanos, con las clásicas leyendas de encuentros con hadas, gnomos o criaturas mágicas. A través de sus páginas, en este libro el autor francés señala las analogías que existen entre los llamados encuentros feéricos de siglos anteriores y lo que hoy conocemos como ovnis o encuentros cercanos. El científico francés demuestra de manera ejemplar lo siguiente. Son 5 puntos. Primero, a lo largo de la historia existen registros equivalentes de encuentros con entidades e inteligencias no humanas en distintos confines del planeta, de una manera en la que no se puede aducir la existencia de una contaminación cultural. Punto 2. Los encuentros con supuestos extraterrestres o incluso las novedosas abducciones comparten estructura y multitud de puntos en común con registros de encuentros con lo insólito de tiempos pretéritos. Estados de conciencia alterada, zumbidos, pérdida de noción del tiempo, fetichismo mágico y sobre todo una predominancia absoluta de lo absurdo en las interacciones entre humanos. Punto 3. Lo que antes se interpretaba como apariciones mágicas o religiosas, hoy se conoce de la hipótesis extraterrestre. Punto 4. Ambas interacciones son parte de un esquema que no se rige totalmente bajo nuestras leyes materiales, sino que responde a otras dimensiones que dejan su impronta en nuestra realidad de una manera muchas veces residual. Está hablando de los ovnis. Los ovnis, junto a las otras entidades, no son más que metamorfosis de un sistema de control. Acá está lo que Jacques Vallée hablaba de que los ovnis eran un sistema de control de la humanidad, o de la conciencia humana, un sistema de control de la conciencia humana que escapa a nuestro entendimiento humano, pero cuyos fogonazos podemos recoger a través de los testimonios ovni o de las mitologías trascendentes. Las conclusiones de Vallée no son en absoluto evidentes. El investigador francés intuye que los ovnis
son una manifestación de algo complejo, superior y dotado de una inteligencia, pero el propio autor reconocerá que quizás el conocimiento de la naturaleza ovni esté fuera del alcance, no solo de nuestra ciencia y cultura, sino de nuestro equipamiento cognitivo. Una de las consecuencias de los argumentos de Vallée será el integrar el fenómeno ovni con multitud de fenómenos sobrenaturales, como pueden ser criaturas míticas, las apariciones o bestias legendarias. Esto tendrá serias implicaciones, ya que por un lado permite ampliar el campo de estudio de una manera amplia, pero en cierto modo le quitará cierta pátina de respetabilidad al fenómeno ovni, que de repente se veía abocado a compartir casuística con leyendas medievales o fábulas del romanticismo. Desde ese punto de vista, un avistamiento ovni tenía la misma validez y legitimidad que un aldeano que afirma haber visto la Santa Campaña en España. Sin embargo, como veremos más adelante, también permitirá plantear una teoría unificadora de lo paranormal que plantea interesantes desafíos intelectuales. Y por último, la estructura ideológica de los ovnis no es casual. Responde a una mitología que recoge las ansiedades y los anhelos de la raza humana en un determinado momento. Desde su punto de vista, la hipótesis extraterrestre es el supermito del siglo XX, con esa mezcla de racionalismo, tecnología y mensajes de redención frente a las ansiedades que generaba un mundo que parecía abocado al horror tecnológico en forma de holocausto nuclear. La difusión de los ovnis y su éxito en la ficción popular avalarían la gran adhesión que despertó en la humanidad. Hasta acá la hipótesis Magonia. Bueno, luego de poder escuchar esta hipótesis, aquí nuestro querido Carlitos Alberto Vales hizo referencia a Jacques Vallée. Jacques Vallée, un gran matemático, astrónomo, investigador de temas ovni, nació el 24 de septiembre del año 1939 en Francia. Él justamente vio un ovni y de hecho trabajó también en Estados Unidos durante mucho tiempo, realizando conjuntamente el mapa, digamos, de Marte, ¿no? Pero de una forma por computadora. Por lo que hoy es el Internet, había otro sistema tecnológico, por lo cual ellos ya venían trabajando. Pero realmente cuando se abocó a la investigación de la temática ovni, él decía, como aquí hace referencia Carlitos Vales, que él no creía que los ovnis provenieran únicamente de otros planetas, sino que en realidad él comenzó a aportar esta posibilidad de la existencia de la multidimensionalidad, y también fue un gran investigador del milagro de Fátima y de las apariciones marianas, identificándolas realmente con apariciones de naves, donde él decía que esto no tenía que estar, esta investigación de tema Fátima, apariciones marianas, no debía reducirse únicamente a los teólogos, sino que eso ameritaba una investigación de tipo científico. Por eso él también hablaba de la necesidad de legitimar científicamente las apariciones de ovnis, y que además esto no podía solamente reducirse a la existencia de platos voladores no identificados, sino que también ahí deberían incluirse otros fenómenos paranormales, como por ejemplo el tema de las apariciones marianas, el tema de los fantasmas, duendes, gnomos y
y muchísimos otros temas más que, según él, podían existir en espacios multidimensionales que estaban inclusive conviviendo con nosotros no lo vemos porque están en otros espacios multidimensionales, pero que podían responder muchísimo a la aparición de todos estos fenómenos. Bueno, un gran investigador que fue inclusive desplazado por otros investigadores de temáticas ovnis y obviamente también por toda la información que provenía de la NASA, que evidentemente tenían un relato determinado que no querían que sea cambiado. Bueno, seguimos entonces en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad. Estamos en contacto, quien les habla, Susana y Rossi, compartiendo este hermoso programa con Carlos Alberto Vales, investigador de fenómenos paranormales, y vamos ahora con la hipótesis número 29. La hipótesis del mito. Si esta hipótesis fuera la verdadera, supuesta procedencia, no, en este caso sería la supuesta imaginación del fenómeno ovni, que el fenómeno ovni sea un mito, que no exista, que esté en la cabeza de la gente o engañándose, fenómenos naturales que quizás engañan a las personas que dicen ver objetos y humanoides, entonces no existiría el fenómeno ovni. La hipótesis del mito echa por tierra todo lo que se pueda hablar del fenómeno ovni. Pero para eso, si es la verdadera hipótesis, hay que demostrarla. Y lejos, creo yo, y creen muchos investigadores, que los ovnis no son un mito, sino que es real el fenómeno ovni, por lo que decimos siempre, la cantidad de testigos, las huellas que aparecen después de un descenso, si es que existen los famosos UFO crash, los humanoides, la cantidad de miles y miles de personas que dicen ver estos objetos en encuentros cercanos de menos de 500 metros para tener una distancia en donde el testigo pueda ver fehacientemente las características de lo que tiene delante, ya sean objetos humanoides. También podemos agregar a los ovnis todos los fenómenos paranormales y todos los fenómenos extraños. Creo que también para estos fenómenos sería la hipótesis del mito, su procedencia, es decir, inexistentes, problemas psicológicos de los testigos, o son engañados por otros fenómenos, o estos son fenómenos que no conocemos todavía fehacientemente. Yo creo que no es un mito el fenómeno ovni porque estamos convencidos, mi grupo de humanos de otros mundos y el grupo de hemisferios, que detrás del fenómeno hay una inteligencia y que no es un mito y que tiene características especiales de comunicarse con el ser humano. Lo mismo los testigos que dicen ver humanoides, mórficos, que creo que no es un mito esto tampoco, las personas que dicen ser raptadas o las personas que dicen ser teletransportadas, en las cuales hay casos que han dejado huellas, que hay pruebas, árboles quemados, pastos chamuscados, anillos de hadas en el terreno,
efectos electromagnéticos en la zona donde está el objeto y de microondas. Así que sabiendo que la hipótesis del mito anularía la verdadera existencia del fenómeno ovni y fenómenos conexos, en este caso tengo que decir que no creo que sea así, pero bueno, hay que demostrarlo, como hay que demostrar también que la procedencia del fenómeno ovni y los humanoides existen y que son extraterrestres, o que hay alguna otra hipótesis de procedencia del mismo. Vamos entonces un poco al desarrollo de lo que es un mito. Un mito que ha existido siempre. Ahora y en la antigüedad han existido los mitos y leyendas. Muchas gracias. Bueno, vamos con el desarrollo de la hipótesis del mito. ¿Qué es un mito? Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y le otorga mayor valor al que tiene en realidad. Un mito es una historia tradicional simbólica que relata acontecimientos extraordinarios y trascendentes, involucrando a seres sobrenaturales o fantásticos, como lo son los dioses, los extraterrestres, monstruos, semidioses, etc., y que funciona en el marco de una mitología o cosmogonía, entiéndase por cosmogonía un relato de origen cósmico y su posterior evolución. La palabra mito desciende del griego, que significa relato o cuento. Son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual habita, a cuestiones que resultan inexplicables. A través de los relatos tradicionales intentan aclarar los misterios de la vida y de la muerte y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas. Le hace la tierra, el hombre, el fuego, las enfermedades, los astros, y le podemos agregar los ovnis y los fenómenos paranormales, etc. Bueno, esta es la hipótesis del mito. ¿Serán los ovnis un mito en realidad? Luego de escuchar entonces la hipótesis del mito, vamos entonces a compartir un temita musical aquí Estamos en Contacto en la FM 100.7 para poder entonces ir conectándonos con esta información que nos fue compartiendo nuestro querido Carlos Alberto Vales con respecto a estas dos hipótesis, la número 28 y la número 29, para luego del tema musical ya ir a la número 30, la hipótesis número 30 referida a la existencia de estos fenómenos paranormales y
La hipótesis hipnagógica es una hipótesis en donde se percibe que estos fenómenos pueden ser captados por nuestra mente en el momento en que nos estamos durmiendo o en el momento que nos estamos despertando, en el momento en que estamos entre la vigilia y el sueño, en esos minutos que la meditación trascendental dice que estamos en ondas alfa, en donde ahí se pueden producir los fenómenos parapsicológicos en ese momento, o pedir la respuesta a algún problema que tengamos y que al día siguiente podemos llegar a tener la respuesta producida por nuestra propia mente, ¿no? Acá en los sueños hay una virtud creativa que vaya a saber a dónde va nuestra mente, nuestra conciencia, si es que la tenemos o tenemos una pequeña conciencia en el momento que dormimos, y quizás de ahí es donde nosotros podemos ver distintos universos o criaturas. Teniendo esta ligera conciencia podemos producir alucinaciones. Estas alucinaciones pueden ser auditivas, visuales o táctiles, y se piensa que pueden ser también de fenómenos paranormales. El fenómeno ovni entra dentro también de los fenómenos paranormales. Y desde los 6 hasta los 15 años más o menos, los niños pueden tener este tipo de experiencias hipnagógicas mientras duermen, pero también se puede producir de adulto. Es decir, esto es como si fuera un estado alterado de conciencia, donde hay muchos investigadores que dicen que estos relatos o estas posibles visiones de los testigos son respuesta o a causa de estados no ordinarios o alterados de conciencia. Digamos que es algo subjetivo. Tiene que ver con una especie de hipnosis, con recuerdos que nosotros nos quedan de los sueños. En algunos casos puede que sea esta la respuesta, pero no en todos ni en la mayoría. Puede ser que en algunos casos sí sean casos por efectos hipnagógicos, como trastornos de sueño, parálisis de sueños o los famosos sueños muy vívidos. Yo creo que estas experiencias las podemos entrar o asociar a los fenómenos paranormales. Esta hipótesis llamada hipnagógica, es decir, como que estamos en un sueño profundo con una especie de hipnosis, y que todo puede ser algo cognitivo, creado por nuestra mente. Muchos dicen que nuestra mente cuando dormimos va al astral, y según lo que soñamos, puede ser que vaya al astral bajo o al astral alto. Quizás la respuesta a esto es que si vamos al astral bajo es cuando tenemos pesadillas y sueños que no nos hacen bien o que nos alteran, o que queremos movernos y no podemos, o que algo nos está sujetando. Pero bueno, esta es otra hipótesis interesante también, la hipótesis hipnagógica, que está también extractada del libro La incógnita ovni de Pablo Vergel, que también hace un pequeño resumen o explicación de la hipótesis hipnagógica.
Bueno, con respecto a esta hipótesis que nos estuvo comentando Carlitos, con respecto a estas experiencias que surgen en el momento del sueño, cuando uno está soñando. Él ahí hace mención que generalmente los niños de pequeños hasta los 12 años suelen tener algunas experiencias en los sueños, que son experiencias en las cuales ellos se ven realmente en espacios, en lugares, con seres muchas veces extraños, y lo recuerdan muy bien, como si estuvieran viviendo directamente esa experiencia. Bueno, después esto se va y muchas veces en la adultez vuelve a ocurrir. Hace referencia a Louis Strieber. Louis Strieber, un hombre que tuvo una experiencia, como ellos dicen, experiencia de dormitorio, donde se le aparecieron seres aparentemente de otras dimensiones, ¿no? Podríamos decir extraterrestres. Y esto modificó muchísimo, digamos, su percepción con respecto a las cosas, a la vida, aunque venía ya siendo escritor, escribiendo temas bastante lúgubres. Pero luego esta experiencia que sufrió reiteradamente le dio en definitiva la posibilidad de escribir este libro llamado Comunión, de su experiencia con estos seres. Nació en Estados Unidos, ahora en el año 1996, en Toronto, Canadá. Él asume que recibe en el hotel en donde estaba parando la visita de un hombre muy extraño, él le dice el hombre de la llave, que le comienza a hablar sobre futuros hechos que iban a venir a nivel planetario de desastres climáticos. Eso le da pie para escribir luego un libro referido justamente a esto, ¿no? A todo lo que estamos en sí viviendo, que no son producto del cambio climático natural, sino que ya en el programa hemos hablado bastante de que estos cambios los están haciendo adrede, ¿no? Con las llamadas estelas químicas y con tecnología de geoingeniería. Bueno, esto hizo que Strieber tomara este material aportado por este hombre extraño que se le aparece en el hotel, y él luego recuerda en varias oportunidades el hombre de la llave, identificándolo como un hombre que venía a contar lo que iba a pasar en el futuro. Seguimos adelante con la última hipótesis, disfrutando en la FM 100.7 Frecuencia Ciudad de nuestro espacio Estamos en Contacto. Y con esta última, por este programa, por supuesto, hipótesis, hay muchas más que seguiremos compartiendo. Concluimos nuestro espacio de hoy de Estamos en Contacto. La hipótesis metafísica, ¿no? Lo que está más allá de la física, y esta posibilidad de que nosotros podamos cada día un poco más abrir nuestras percepciones y encontrar nuevas perspectivas. Ya estamos en momentos donde no podemos en realidad tener afirmaciones absolutas, porque todo el tiempo van apareciendo perspectivas, van apareciendo miradas, investigaciones, percepciones, y nosotros cada día un poco más vamos abriendo nuestra conciencia para ir entendiendo cosas
nuevas. Quizás no tan nuevas, pero viéndolas desde otras perspectivas. Agradecemos infinitamente este aporte de Carlos Alberto Vales. Nos despedimos de ustedes deseándoles, como siempre, que tengan un excelente jueves, un hermosísimo fin de semana y, como siempre les digo, abrazo gigante de corazón a corazón. Nos encontramos el martes a las 15 horas en Movete con nuestro querido Alberto Fauro como compañero en la conducción del programa, y los jueves, como siempre, a las 15 horas volvemos a estar en contacto. Muchísimas gracias y hasta la próxima.